Vamos a continuar con Colosenses. Hoy vamos a hablar de principios elementales. Ya habíamos hablado, ya habíamos definido, entonces no hay problema ahí, no tenemos que definirlo. Vamos a definirlo un poquito para recordarnos, pero vamos a hablar de lo que tenemos que estar haciendo. Hoy Pablo, ya después de hablar de tantas cosas que ahorita vamos a decir, que va directo al yugular, ¿verdad? Ahí para decir, esto es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Sí? Vimos la semana pasada, que la obra del Mesías desarmó potestades y poderes. Y recuerden que habíamos dicho cuáles son las potestades y poderes. Hay varias interpretaciones y todo ahí, pero el contexto nos lleva a lo que es la deuda que teníamos, la cancelación, esa deuda y la muerte. Ese es donde nos lleva directo el contexto. Puede ser también entre ahí los espíritus malignos y todo eso, pero hay más, es que nuestro enemigo principal es la muerte. Entonces, ¿qué hizo Yahushua? Canceló la deuda. Entonces, esa deuda que teníamos. ¿Sí? Debemos obedecer los mandamientos sin hacer caso a los que agregan falsedades. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver un poquito más de eso hoy. La sombra nos lleva a la realidad, el Mesías. Ok, recuerden. ¿Qué dijimos? La sombra no es mala. Tenemos la idea de que la sombra es mala, pero la sombra no es mala porque nos lleva a la realidad. Entonces, todas las festivales, todas las fiestas, todo lo que son sus instrucciones, todo eso nos lleva ¿a dónde? Al Mesías. Entonces, la sombra es buena, pero por tanto tiempo hemos pensado que la sombra es mala. La sombra no es mala, es buena. Por eso, cuando ya estamos buscando a alguien y vemos a su sombra y están ahí, ya lo vi, ya voy a la sombra y ya llego a la realidad. La sombra es buena. ¿Sí? Muy bien. Y lo último, debemos estar conectados a la cabeza para recibir provisiones y la unidad. Y claro que la unidad está hablando, recuerden que hablamos mucho de no el individualismo. Estamos en un cuerpo. Vamos a crecer juntos. Habla tanto de eso. Yo recuerdo, no sé si en las iglesias evangélicas y hasta yo antes predicabas mucho sobre lo que es personal. Y no hay problema porque necesitamos nosotros cambiar nuestras vidas, pero estamos en conjunto. Yo no puedo dividirme de la comunidad porque estamos juntos en eso y eso es lo que habló, decía el pasaje la semana pasada. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Listos para seguir? Vamos al versículo 20. Versículo 20. Dice, si ustedes murieron con el Mesías en cuanto a los principios elementales del mundo, porque como si vivieran aún en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, no gustes, ni toques. Ok, ahora vamos poco a poco. Si ustedes murieron con el Mesías. Ahora, recuerden lo que hemos estado viendo. ¿Sí? En Colosenses es un abogado haciendo o diciendo lo que es su caso, el caso de él. Ya diciendo quién es el Mesías. Y lo que ellos estaban creyendo estaba en contra de quienes somos en el Mesías, quién es el Mesías y el plan de Yahweh. ¿Sí? Todo eso está en contra. Es lo que hemos estado viendo. Todo lo que significa su obra para nosotros, ¿verdad? La obra del Mesías. Y hace 2 semanas cubrimos que fuimos sepultados
juntamente con Él en la inmersión. Y recuerden que habíamos dicho que la religión, vamos a decir, dice que la inmersión o el bautismo ya reemplazó la circuncisión. Pero ya Pablo no está diciendo eso ahí. Está usando dos ejemplos físicos para enseñarnos lo que tenemos que estar haciendo. Es todo lo que está haciendo. Está usando la circuncisión y está usando la inmersión. Entonces, lo que enseñó de la inmersión es que fuimos sepultados juntamente con el Mesías en la inmersión. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue sepultado? Nuestra vida vieja. Nuestra manera de vivir antes, mi manera de vivir antes de someterme a Yahweh era lo que yo quería hacer. Y en algún tiempo lo que mis papás querían que hiciera, ¿verdad? Ya después yo decidía. Entonces, pero en el momento cuando estoy sepultado con el Mesías, yo dejo mi manera de vivir atrás, mis dioses y nuestra manera de pensar especialmente. Pablo habla tanto de eso, nuestra manera de pensar, porque la primera, bueno, vamos a decir, la primera parte de lo que es la fe es conocer, ¿sí? La fe nos hace libres, pero por medio de conocer y después creer y después hacer. ¿Sí? Yo tengo que conocer lo que es la verdad. Entonces, mi manera de pensar tiene que quedar atrás. Aún si crecí religiosamente, yo crecí en la iglesia católica. Yo fui católico por los primeros 14 años de mi vida. Ya me bautizaron, ya fui a la primera comunión, ya tuve mi confirmación. Y luego después me invitaron a una congregación. Y ya entendí algunas cosas. Y ahora entiendo aún más cosas, ¿verdad? Entonces, yo crecí en un ambiente religioso, con reglas, con todo. Y tenía que soltar esa manera de pensar para poder llegar a ser creyente. Tengo que dejar eso atrás. Hace 2 semanas también vimos que en Romanos 6 dice que debemos quedarnos sepultados. Nos quedamos sepultados. Porque ¿cuál es el problema? Yo dije, yo creo, doy la vuelta hacia Yahweh, hacia el Mesías y ya estoy caminando, pero a veces ya volteo otra vez y quiero levantarme de entre los muertos ahí, pero tengo que quedarme ya sepultado. Es lo que tenemos que hacer. Y saben que esto no es ligero, esto no es fácil. Hacer el cambio, cuando yo digo que me voy a arrepentir, es que voy a dejar todo esto para ir hacia esto y ya dejar todo eso atrás. Y eso no es fácil. No es fácil en el momento, pero ya cuando vamos cambiando y entendemos que la palabra, las instrucciones de Yahweh son buenas, wow, ya es mucho más fácil. Ya es cuando vamos entendiendo lo que habíamos hablado en el tiempo de las 3, que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque camino y no tengo, si estoy caminando aquí, yo no tengo por qué poner mi cabeza abajo. No tengo por qué no mirar a nadie. No tengo por qué estar viendo hacia quién me está viendo. No, porque estoy haciendo lo correcto. Y yo puedo caminar con toda la confianza porque eso es lo fácil, lo bueno, lo correcto. Las instrucciones de Yahweh son fáciles y ligeras. Ahora, para entender esto un poquito más, vamos a ver Hechos 15, un poquito, ¿sí? Porque eso es lo que Pablo está hablando de este cambio,
lo que debemos hacer. Si ustedes murieron con el Mesías, ¿sí? Dice ahí, cuando terminaron de hablar, eso es cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén, se llama el concilio en Jerusalén, van ahí a decir, oye, ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con las personas que no tienen las mismas creencias que nosotros? ¿Qué hacemos? Algunos dicen que tienen que ser circuncidados, algunos otros dicen que tienen que hacer todo lo de Torah. Algunos dicen que tienen que tener cierto número de años y todo, ya muchos pensamientos, ¿sí? Y luego ya están ahí escuchando a Pablo y Bernabé, escucharon también a Simón, a Pedro, a Kefá. Y luego aquí dice, cuando terminaron de hablar, Jacob intervino diciendo, hermanos, óiganme. Simón ha contado, interesante que no habla de Pablo y Bernabé, porque ellos son el caso. Entonces él quiere utilizar lo que hizo Simón o lo que hizo Pedro para que puedan entender, para que puedan decir, mira, yo no estoy agarrando las experiencias de Pablo y Bernabé, déjame decirles lo que hizo Pedro. Simón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles. Recuerden que ya cuando fue con Cornelio, y Cornelio ya entregó su vida y también todos los de su casa creyeron, y que antes de eso Yahweh le dio 3 visiones a Pedro diciendo que mate, come, y no tenía nada que ver con comer todo el puerco y lo que quieres. Tenía que aceptar los 3 gentiles que iban a ir a tocar su puerta para decir, oye, nuestro amo quiere verte, él necesita saber. Entonces fueron esos 3, tocaron la puerta, fueron para allá y ya Pedro ya vio ahí que Yahweh no hace acepción de personas. Y todos debemos decir amén, amén. Simón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David. Tiene que ver con el Mesías y también con el reino. Sí, el reino junto. Ya no van a ser solamente 2, van a ser las 12. ¿Ven? Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque a Yahweh, y todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre, dice Yahweh que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Y después de esto, después de ya lo que él estuvo diciendo, ya pone su juicio y dice, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en las sinagogas donde se lee cada Shabbat. Entonces, ¿qué dice? ¿De qué tiene que ver? Contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Con qué tiene que ver? Con los ídolos, con sus dioses. Entonces, que ellos tenían que dejar sus dioses y creer nada más en Yahweh, y que Yahweh mandó a su hijo. Eso es lo que tenían que hacer, dejar eso y luego ya ir hacia allá. Y luego, ¿qué dice? Dice, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad. ¿Por qué Moisés? La ley, la Torah. Tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en las sinagogas. Se lee cada Shabbat. Cada Shabbat. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar aprendiendo. Ya cuando ya dejo mis dioses
ya volteo hacia Yahweh, voy a aprender poco a poco cómo caminar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo les invito a estar aquí a las 3. Yo sé que hay algunos que tal vez no pueden venir, pero la Torah estamos aprendiendo cómo aplicar a nuestra vida. Y para hacer eso necesitamos saber lo que dice Torah. Y yo sé, pueden leer en sus casas y todo, pero estamos aquí, tenemos un maestro, un maestrazo, ¿verdad? Amén. Entonces Él está aquí y nos está dando lo que es la interpretación de cada mandamiento que ahora estamos viendo que es para nosotros. Ya dimos una vuelta sobre los 613 y ya vimos que hay muchos que no nos compete hoy en día. Entonces ahora estamos viendo cada uno ahí que sí son para nosotros. Entonces les invito a eso. ¿Por qué? Porque Hechos 15 muestra que la decisión de creer a Yahweh y en el Mesías es cambiar ¿qué? Cambiar tu amo, cambiar mi amo. Ya no voy a yo decir lo que voy a hacer, ni nadie más. ¿Quién va a decir lo que voy a hacer? Yahweh. Entonces, en el primer siglo, dejar tus dioses era dejar tus creencias y cambiar de lealtad. Lealtad. Tu vida completa no es algo, no es que nada más esto. Voy a aceptar esto de esta parte y voy a aceptar esto de esta otra parte, pero todo lo demás no es dar la vuelta a tu vida completa. Ellos entendían eso. Cuando ellos decían que ya el Mesías era su amo, significaba que, número uno, el César no era su amo. Número dos, todos los dioses que ellos creían que existían en ese tiempo no eran nada. Yahweh era todo y su hijo. Y eso es todo. Eso es cambiar completamente. No, esto no es, y ese es el problema uno de los problemas que teníamos. Yo antes predicaba gracia, gracia, gracia y gracia. Y qué bueno que Yahweh tiene gracia, ¿sí o no? La verdad. Por su gracia somos salvos. Por medio de la fe. En el Mesías. En la obra que Él hizo. Eso es maravilloso. Pero también tenemos que entender que también nos dio gracia a darnos sus instrucciones. Eso es lo que el cristianismo no entiende, que las instrucciones son gracia. ¿Qué hago? Pero cuando alguien te dice, haz esto, no esto, wow, qué alivio. No lo vemos así porque lo vemos como reglas, ¿verdad? Ay, esas reglas. Cuando ya estoy recordando la juventud. Doy gracias a Yahweh que estoy vivo, la verdad, en serio, por no obedecer a mis papás y deshonrarlos de algunas maneras. Lo bueno es que ya no es como en el Antiguo Testamento que el hijo que deshonraba a los padres debía de morir. Sí, apedreado. Lo bueno que no es en ese tiempo. Pero la verdad, saber las instrucciones, wow.
Wow. Por eso yo soy una persona, yo no sé si ustedes, pero llega a un paquete, yo abro las instrucciones y los leo. Y la gente no lo hace. Especialmente ahí con los juegos. Porque los juegos, la gente inventa cada cosa, cada regla para los juegos. Yo ahí estoy. No se juega así. No es así. No es así. Y es bueno porque juegas limpio. ¿Verdad? Pero las instrucciones de Yahweh son gracia. Completamente. Completamente. Decirte lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Wow. Eso es un alivio increíble. Porque yo antes decía, yo amo a Dios a mi manera y tú a tu manera. Pero si están escritos lo que tenemos que hacer, no tenemos que estar adivinando las cosas. Y luego después de eso, el cambiar de lealtad es poco a poco aprender cómo vivir, porque no podemos hacerlo todo a la vez, ¿verdad? Ni sabemos todos los mandamientos. Entonces, poco a poco. Ya entendimos lo que es morir, ¿verdad? Con el Mesías. Ya dejar todo nosotros allá y hacer lo que Él quiere, ¿sí? Y luego dice, si ustedes murieron con el Mesías en cuanto a los principios elementales del mundo. Ahora, eso es todo lo que hemos estado hablando. Si no has estado aquí, te animo a ir a YouTube, a Remanente Comunidad Bíblica, porque esto es una serie. Vamos desde el primer versículo de Colosenses hasta el último versículo de Colosenses y todo tiene su contexto. Entonces no puedo explicar todo hoy, pero vamos a tratar de explicar un poquito. Cuando habla de esos principios elementales del mundo, está hablando especialmente de lo que habíamos hablado de los espíritus. ¿Recuerdan? Los espíritus o las entidades que había, la gente creía que había espíritus que tenían control del mundo y hasta estaban involucrados en lo que es la salvación. Entonces ahí, en cuanto a los principios elementales del mundo, tiene que ver mucho con eso. Porque ellos creían que este espíritu quiere esto, entonces tengo que hacer esto, y este otro espíritu hace esto, entonces yo tengo que hacer esto, y tenía mucho que ver con los dioses de todas las otras, los lugares paganos. Entonces, en cuanto a Grecia, a Roma, Babilonia, a Egipto, a todo. Voy a golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. Pablo no estaba diciendo esto, lo que estamos diciendo, pero su frase tiene que ver con eso. Todas las creencias del ascetismo, todos los rituales que ellos crearon, que iban junto con el Shabbat, con las fiestas, con las lunas nuevas, con todo eso, todos los rituales que ellos habían puesto arriba de lo que Yahweh había dicho, todos esos rituales y también todo lo extra agregado a los mandamientos. Todo eso tiene que ver con eso, los elementales, principios elementales del mundo. Y luego dice, si ustedes murieron con el Mesías en cuanto a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si vivieran aún en el mundo. Ahora, esa palabra vivir es importante. Esa palabra vivir tiene que ver con mi conducta. Cómo conduzco mi vida. La manera de vivir. No es
simplemente que estoy viviendo y estoy en el mundo. Estamos en el mundo. Aquí estamos en el mundo, pero esto tiene que ver con mi caminar, nuestro caminar. Entonces Pablo está diciendo, si ya murieron a esto, a los principios elementales del mundo, ¿por qué están viviendo aún como si estuvieran ahí? ¿Por qué lo están haciendo? Porque se someten a ordenanzas como, si ya murieron, no deben regresar a lo de antes. ¿Por qué van a regresar a estos asuntos? No uses, ni gustes, ni toques. Por ejemplo, hemos cubierto un poquito, especialmente la secta de los esenios. Tenían muchas reglas y esas reglas ya hasta llegaron a muchas partes en el Imperio Romano. Por ejemplo, ellos comían pan seca y pan dura, así, pero que no tenían nada de sabor, porque ellos creían que si sentías algún placer por la comida, eso era malo. Eso es lo que es ascetismo, ¿sí? Entonces ellos creían eso. Entonces si hubieran llegado aquí el miércoles y hubieran comido los tamales de Rebeca, hubieran dicho pecadora, ¿verdad? ¿Verdad? Y todos los que comimos esos tamales tan ricos de Veracruz, ¡ay, wow! Hubieran dicho pecadores a todos nosotros, porque eso es sentir placer, eso es malo. Entonces ellos bebían pura agua. Bueno, estamos hablando de los extremos, porque había ciertos grupos que hacían otras cosas. Por ejemplo, los esenios, hemos hablado que ellos comían nada más vegetales, porque la carne era mala, porque era la carne, ¿sí? Entonces ellos comían vegetales y hasta al templo llevaban vegetales como sacrificios y no carne. Interesante. Entonces, por eso ya van viendo cuáles son las diferencias, todo lo que había ahí. Bebían pura agua, porque no debían de sentir placer en el comer ni el beber. Y algunos no comían antes del atardecer. Antes que bajaba el sol, no comían nada. Tenían que esperar hasta que ya bajara el sol, ya para comer. No sé por qué hasta ese punto y luego comer, pero así lo hacían. Todo lo que usaban en la casa, especialmente en la cocina, no podía llamar la atención. No había nada que podía llamar la atención. Hoy en día hay grupos así, ¿no? Yo vengo de Pensilvania, nací en Hershey. Mi cuna era de chocolate, tuve que comer un chocolate para salir de la cuna. Pero ahí fui al seminario a Lancaster, y en Lancaster ahí es uno de los más grandes poblaciones de los menonitas y de los Amish. Y ellos se visten de cierta manera porque no quieren llamar la atención a nadie. Entonces es interesante. Ya algunas de esas ideas todavía están hoy en día de lo que es llamar la atención. No podía llamar la atención nada en la cocina. En la cocina se tenía que lavar de cierta manera. Y ya sabemos de cierto número de veces, también 7 veces. Y hasta esas otras personas lo llevaron más allá. Porque si todos los demás están haciendo los 7 veces, yo lo voy a hacer más. Para ser más espiritual. Si alguien, por ejemplo, especialmente en los esenios, si alguien no era de su grupo, no estamos hablando si eran judíos, que no eran de su grupo. Si alguien viene aquí, si alguien viniera aquí, no es de remanente y nos tocan, en ese momento yo hubiera creído
que estoy contaminado. Y tenía que bañarme, pero bañarme. Entonces ahí es la idea y por eso ahí tienen no uses, no gustes, ni toques. Fueron muchas reglas en contra de todo lo que tenía que ver con sentir placer. E incluso los esenios enseñaban que el matrimonio era malo, porque el sexo era algo malo. Entonces, porque era lo físico, la comida, lo físico, la felicidad, todo eso era prohibido, ¿sí? Por eso, y les estoy diciendo estas cosas para entender de qué está hablando Pablo. Entonces, poco a poco, algunas cosas ahí ya infiltraba en las comunidades y empezaban a discutir que yo hago esto, yo no toco esto, yo hago esto, yo como esto nada más. Entonces había problemas ahí por la herejía que había en Colosas. ¿Sí entienden? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el versículo 22. Dice, eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso. Y son mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso. Tenían su enfoque, ellos tenían su enfoque. Todas esas personas que estaban enseñando todo esto, incluso lo de los espíritus, todo eso, todo tenían su enfoque en lo que iba a perecer, lo que no iba a durar, lo que no era eterno. Porque el que es eterno, lo de Yahweh, lo del Padre, es eterno. Pero todas esas cosas que ellos estaban tan enfocados en sus comidas, en sus bebidas, en sus rituales, en los cuerpos, ninguno era eterno. ¿Por qué? Porque ahí dice, son mandamientos y doctrinas de hombres. Ahora, si alguien te dice que esto está hablando de Torah, llévelos a Salmo 119 y siéntalos ahí y diles, vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 176, creo que es, ¿sí? Vamos a leer todo ahí. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la ley, está hablando de Torah. ¿Y en cuál momento dice que es mandamiento o doctrina de hombres? Ningún momento. ¿Cuándo dice que es algo malo? En ningún momento. Al contrario, dice que es vida. Dice que es luz, es una delicia. La verdad, leer el Salmo 119 ya nos damos cuenta lo que Yahweh cree de sus instrucciones. Y lo que en ese momento David y los demás entendían. Entonces, son mandamientos y doctrinas de hombres. Esto no tiene que ver con las comidas prohibidas de Yahweh, ¿ok? Vamos simplemente a hablar de las comidas. Esto no tiene que ver con eso. Yahweh te está diciendo, no comen estos animales. ¿Por qué? Porque estos animales eran impuros. Estos animales destruyen a nuestro cuerpo. Y si alguien te pregunta, ¿cómo sabes? Bueno, diles, ok, cuando tú vas a tomar medicamento, ¿qué es lo primero que el médico te dice que no debes comer? ¿Puerco? Mariscos. Si estuviéramos en un lugar donde comemos camello, también hubiera dicho camello. Y todo lo demás que dice ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto no habla de esto porque Yahweh nos da hasta lo que es bueno para nuestro cuerpo. Ahora batallamos con muchas otras cosas. Ya que comemos hoy, no voy a ver a una nutrióloga que tenemos aquí, pero hay muchas cosas que no debemos estar comiendo y seguimos comiendo, pero por lo menos vamos a evitar
lo que dice Yahweh, porque eso es bueno para con nosotros. ¿Sí? No vamos a hablar de eso. Muy bien. Eso se refiere, no diga, Rebeca. La coca es mala, la coca cero es buena, entonces ahí no hay problema. Eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso. ¿Qué tenemos que tener? Nuestro enfoque tiene que ser en qué? Lo eterno, lo celestial, lo de Yahweh. Ahí lo vemos tantas veces que Yahushua habló, dijo, mira, tu corazón tiene que estar fijado en esto, en lo que es de Dios, lo que es de Yahweh. Y eso es lo mejor, porque eso no va a perecer. Pero esto, lo que ellos estaban creyendo, va a perecer. Versículo 23. Y ahora nos da un poquito más de explicación también en lo que son estas creencias. Semejantes prácticas tienen apariencia de sabiduría. Parece una manera sabia de vivir y adorar. Tienen sentido. Por eso hay gente que hoy en día es budista. Practican hindú. Hay personas porque parece que tiene sentido, tiene apariencia de piedad, pero es apariencia. ¿Y por qué es apariencia? Porque tiene un poquito de la verdad, pero está mezclado ahí. No tiene el enfoque que necesita ver. Hay muchas religiones y prácticas hoy en día que tienen sentido, mayormente porque tienen algo de verdad, pero Yahweh ha establecido las instrucciones. No debemos mezclarlas de ninguna manera. Y lo siguiente nos dice todo. Dice, pues se trata de un culto voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Un culto que yo invento. Lo que yo quiero. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahí estas personas tienen apariencia de sabiduría, tiene sentido, pero es de ellos, no es del Todopoderoso, el creador del universo, no es de él. Una manera de adorar que proviene de uno. ¿Recuerdan esta frase? Cada quien alaba, cada quien adora como quiere. Eso es famoso. Por eso, sufrí, la verdad, la mayoría del tiempo aquí en México, yo estuve en la iglesia bautista. Y no había problema, pero hay una razón porque dicen bautistas. Porque es algo ya más solemne. Ya muchos de nosotros hemos salido, es más solemne, no hay nada. Y a veces yo simplemente anhelaba un poquito de los Pentecostés. La verdad. Y ya nosotros decíamos, cada quien, estamos enfocados tanto en nuestra doctrina, en nuestro dogma, cómo manejar la iglesia, que no entendíamos lo que Yahweh quería. Ahora, que esas iglesias nos dieron una base, ¿sí o no? ¡Wow! Por esas iglesias estoy aquí hoy. Una iglesia que tiene raíces menonitas, donde llegué a los 14 años y ya entregué mi vida al Mesías. Por eso estoy aquí. Y podemos decir, son nuestros hermanos, porque no sabemos si realmente creen o no. ¿Sí? Entonces no debemos estar diciendo que nadie de ahí, ninguna persona de ahí, nosotros no somos el juez. Él va a decidir quién entra y quién no. No es según yo, ni nadie más. Es Yahweh. Eso es importante.
Yo usé ese ejemplo como bautista para entender que hay muchas maneras de alabar. Pero yo aprecio a mis hermanos de esas congregaciones que conozco todos estos años. Entonces, dice ahí, culto voluntario. Cada quien alaba, cada quien adora como quiere. Una manera de adorar proviene de uno nada más. Y luego dice, se trata de humillación propia o humildad falsa. Humildad falsa. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra en muchas cosas que hacían, como los ayunos que hacían. No diciendo que el ayuno es malo, porque vamos a ayunar este sábado que viene, el viernes al sábado que viene. El ayuno es bueno. Y hasta preguntan a los médicos, también para el cuerpo, es muy, muy bueno. Entonces, ahí los ayunos, abstinencia, penitencias, todas esas cosas que ya están hasta dentro de algunas iglesias, también poner el cuerpo en servidumbre, ¿sí? Todo en cuanto a los ayunos, la abstinencia, penitencias, todo es visible, todo es lo físico, es para mostrar que yo soy religioso. Y mucha gente hace muchas cosas para simplemente verse religioso, pero no es la razón, no es lo correcto completamente. Algunas cosas tal vez hacen que son correctas, pero realmente enfocarse en eso, en lo que es humillación propia, no es lo correcto. Y luego dice, y de austeridad para el cuerpo, lo que es poner el cuerpo en servidumbres, pero hablando del extremo. Hay gente que se flagela por esas cosas, porque tienen que poner, toda esta idea del ascetismo es que esto es lo malo, entonces tengo que cortarlo, tengo que ya ponerlo en servidumbre para que ya no me haga pecar. Y todas esas prácticas son para eso. Abstinencia, penitencias, personas que caminan kilómetros en las rodillas. ¿Sí? Gente que hace eso, la verdad, mis respetos por la fe que tienen. Es una fe equivocada, porque tiene que ver con esto, con hacer penitencia. Y eso no es. Yahweh nunca nos dijo que tenemos que hacer eso para ya ser espirituales o ser de Él. Los que vivan por fe. ¿Recuerdan esa palabra, esa frase? Todavía lo decimos. Hay que vivir por fe. ¿Y qué significa? No que estamos poniendo nuestra fe en práctica, era que vamos a ser pobres. Hay que vivir por fe. No debes buscar riquezas. Ahora, entendemos que hay balance en todo, ¿verdad? Pero esa frase, vivir por fe, era que especialmente los pastores tenían que vivir pobres. Pobres. Y si el pastor tenía un carro nuevo, pecador. Porque no estaba viviendo por fe. Porque debía de vivir por fe, porque un día el carro de cierto hermano iba a llegar a tener 15 o 20 años y ese hermano iba a regalarlo al pastor y ese es el carro que debía tener el pastor. Esa es la idea de vivir por fe y esa es la idea de ese tiempo, que tienes que vivir en pobreza. No puedes tener nada. Entonces, ¿dónde ponemos a Abraham en eso? ¿Dónde ponemos a Abraham? Uno de los hombres más ricos. ¿Dónde ponemos a Job, que tenía todo y después se le dio más? ¿Dónde ponemos a toda esa gente que tenía dinero y entendían cómo vivir sus vidas? Entonces, no es que no podemos buscar riquezas, es en qué vamos a confiar. ¿Vamos a confiar en esas riquezas o no? Esa es la cosa.
Entonces, quita esa idea de vivir por fe con esa definición, porque tiene que ver con esto, lo que está aquí, ascetismo, lo que es tengo que ser pobre para agradar a Yahweh. Y no es así. No es así. Cada quien puede estudiar lo que quiere estudiar, pero debe dar honra y gloria a Yahweh en eso. Y debe caminar en las instrucciones de Yahweh en eso. Si alguien estoy tratando de recordar una profesión que nadie tiene aquí, pero no puedo hacerlo. Si uno es abogado, perdón hermanos, si uno es abogado, tiene que obedecer a Yahweh en su trabajo y ser luz a este mundo por medio de obedecer a Yahweh. Pobreza no da lo que es espiritualidad. Espiritualidad viene por medio de creer en Yahweh, dar la vuelta y caminar en sus instrucciones. Vivir por fe. Y luego dice, de humillación propia y austeridad para el cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos carnales. ¿Y con qué batallamos? Los apetitos carnales. Queremos lo que queremos. Y nuestro cuerpo es caído. Quiere lo que quiere. Ahorita que hablé de los tamales, yo quiero los tamales. No sé si la hermana trae con ella, pero ahí los quiero. Porque el cuerpo quiere lo que quiere. Entonces, no tiene ningún valor contra los apetitos carnales. ¿Por qué? Como provienen de mandamientos y doctrinas de hombres, provienen de lo carnal, lo terrenal. ¿Cómo puedes combatir lo carnal con lo carnal? No puedes hacerlo. Solo lo espiritual, solo lo celestial, todo lo que es de Yahweh tiene valor contra lo carnal. Las instrucciones que ha establecido Yahweh. Eso es todo. Tienen apariencia de sabiduría nada más. Nada más. Hay mucha gente dentro de las iglesias que yo conozco que han salido de iglesias y han ido tras estas creencias. O han tratado de mezclar todo esto. Mezclar lo que es creer en Yahweh y en el Mesías con estos pensamientos. Y cuando haces eso, no es la verdad, es una mentira. Tal vez contiene algo de verdad ahí, pero sigue siendo mentira. Sigue siendo lo que no es de Yahweh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque ya estas cosas son fuertes. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a dejar entrar en la comunidad y en nuestras vidas cosas como estas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1. Aprendimos que si morimos con el Mesías, nuestra vida no debe parecer lo contrario. Ni debe estar, bueno, ahí ahorita vamos a hablar de eso. No debe parecer. Porque aun cuando estábamos en nuestras iglesias pasadas y veíamos a una persona haciendo ciertas cosas, decíamos, ¿ese ya no cree? ¿Sí o no? Podíamos reconocerlo aún antes de enfocarnos en la ley, las instrucciones. Aún antes podíamos verlo. Cuando hay una mezcla ahí, cuando es lo contrario de lo que sí. Y por eso no debemos, ya perdí el control aquí. No debemos mezclar la verdad con mandamientos de hombres. Y déjame decirles esto es un punto muy importante para nuestra comunidad. ¿Sí?
Porque dentro de raíces hebreas hay de todo tipo. ¿Sí? Y no queremos ir en contra de alguien específico ni nada. Lo que nosotros queremos hacer es tener cuidado aquí a no mezclar algo que no debemos mezclar. ¿Sí? Por eso vamos un poquito más lento en ciertas cosas, porque queremos tener balance siempre en las cosas. Amén. Entonces no debemos mezclar la verdad con mandamientos de hombres. Las instrucciones de Yahweh son lo que tiene valor contra lo carnal. No puedes pelear contra lo carnal con lo carnal, lo que viene del hombre. Tiene que ser de Yahweh y de sus instrucciones. 4. No debemos dejar a lo que tiene apariencia de sabiduría engañarnos. Engañarnos de ninguna manera. Y eso es lo que estaba pasando en Colosas. Y en muchas otras partes. Las cartas que escribía Pablo y Pedro y todo eso estaban escribiendo porque estaban pasando ciertas cosas en diferentes lugares. Estaban siendo engañados por ciertas cosas. Entonces nosotros tenemos que tomarlo con calma y no arrancarnos corriendo cuando ya vi un video. Ya escucharon todos este video y esto y esto y eso. No, calmados. Vamos a verlo, vamos a ver si queda en el contexto, si es lo correcto, si es lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Calmados. Porque si se trata de videos, hay muchos. Entonces, hay ciertos videos que quiero después convocar a todos a ver y luego discutir que hemos visto. Entonces, ahí después lo hacemos. Les dejo con la intriga. Muy bien, no debemos dejar a lo que tiene apariencia de sabiduría, engañarnos. Cuidado con todo eso. Muy bien, vamos a estar de pie. Para las preguntas, para que lleves estas preguntas a tu casa, para ya saber cómo aplicar o examinar tu vida en esto. Número 1. ¿Tu vida parece que te has quedado sepultado con el Mesías? ¿Tu vida parece que has quedado sepultado? ¿Sí? Esperemos que sí. Pero esto es de examinar nuestras vidas, ver nuestra vida, cada área de nuestra vida y ver hasta dónde a veces estoy tratando de agarrar algo detrás y traerlo conmigo. ¿Sí? Eso es de cada quien y la verdad tienes que examinar toda tu vida para ver si realmente esto es verdad. 2. ¿Has mezclado la verdad con mandamientos de hombres? Sí, lo hemos hecho. Pero últimamente esa es otra cosa. Y tenemos que ver si estamos haciendo eso en nuestras vidas. ¿Sí? 3. ¿Has sido engañado con lo que tiene apariencia de sabiduría? Yo les animo a ver lo que creen, a lo que realmente han estado estudiando, a algo que han aprendido de alguien y checar si es apariencia de sabiduría y si tienes que cambiarlo. Tienes que dejar de ser engañado por esas cosas. Y 4. ¿Estás poniendo en práctica las instrucciones de Yahweh? Tal vez las instrucciones que conocemos. Pero por eso, si somos seguidores de Yahweh y somos seguidores de Torah, ¿qué es lo más importante? Aprender Torah. Ya dimos la vuelta, ¿sí?
Tenemos que saber cómo caminar. No estoy diciendo que hay otras cosas. Por ejemplo, tenemos un grupo de evangelismo que están fieles, yendo a una parte para proclamar el evangelio a las personas, para que puedan llegar a otras personas aquí a aprender lo que estamos aprendiendo. Y eso es importante. Pero ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a decir que yo creo en la Torah y la Torah es todo para mí y yo creo que eso es cómo debo caminar? Y no sabemos. Y no sabemos. Ahora ya no hago esto mucho. No soy enfático en muchas cosas. Ya los dejo ya ver las preguntas y a ver. Pero si realmente creemos que Torah debe regir nuestra vida, ¿sabemos Torah o no sabemos Torah? ¿O estamos enfocados en otras cosas que no son importantes? Es importante. Yahweh nos llamó a dejar el viejo yo y dar la vuelta y seguir a Él. Y eso significa seguir Torah. ¿Vamos a aprender realmente lo que dice o no? ¿Sí? Yo lo dejo en las manos de ustedes. Yo fallo también en cuanto a leer y estudiar muchas veces lo que debo estar haciendo, pero por eso ofrecemos también a las 3 de la tarde Torah, para entender eso. Y no hay problema. Yo sé que hay personas que todavía tienen que trabajar y no pueden llegar y otras cosas, pero si realmente somos una comunidad que creemos que realmente eso es como debemos caminar, debemos estar estudiando Torah. Nosotros lo grabamos en el grupo de Facebook. Y si no puedes estar aquí y tienes Facebook y no estás en el grupo, por favor, habla con Kendra. Está Kendra. Habla con Kendra. Y dile que méteme al grupo, por favor. O también Julián puede hacerlo. Entonces ya para que tengan 2 personas. Porque si no pueden llegar, después pueden ver lo que enseñó Pepe. Y lo que dice. Y lo que debemos estar haciendo como comunidad y como personas individuales. ¿Sí? Les animo. Les imploro que si realmente creemos estas cosas, vamos a seguirlos. Por eso el año que viene va a haber algunos cambios en cuanto a los días festivos. Y les voy a animar a tomar esos días festivos para juntarnos durante el día, como se hacía en un tiempo, para tener una santa convocación como debemos tener y realmente tener el tiempo que necesitamos para celebrar ese tiempo. Entonces va a haber cambios, pero requiere conocer lo que dice la Torah para poder realmente cumplir con eso. Me enfoqué mucho en lo último, pero es lo que está aquí en mi mente, porque quiero caminar correctamente. Y no lo hago a veces, porque no conozco. Y no lo estudio suficiente. Y necesita ser primordial para nosotros. Hay ciertas cosas primordiales y esa es una de las cosas. Aprender Torah para caminar como debemos caminar. Amén. Bueno.